Por un momento tu presencia, por un instante de dolor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Por un momento tu presencia, por un instante de dolor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, en todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu gracia, de tu poder. Mi hambre que vida, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu gracia, de tu poder. Mi hambre que vida, que desespera por ti. Por un momento tu presencia, por un instante de dolor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, de todo daría, no importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu gracia, de tu poder. Hambre que vida, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu gracia, de tu poder. Hambre que vida, que desespera por ti. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu gracia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita y que desespera por ti. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te glorificamos, te honramos en esta mañana. Toda gloria, toda alabanza es dada a ti. Nosotros nos hemos reunido en este lugar, nos hemos levantado, nos hemos preparado, hemos llegado a tu casa, porque queremos encontrarnos contigo, Señor. Queremos que tú te enteres que en este lugar, cada uno de los que estamos aquí,
Venimos, Dios mío, en la condición que solo tú sabes que llegamos. Y así como tú nos ves, en el interior de nuestro corazón, te pedimos que tu misericordia nos abrace, nos alcance, que tu Espíritu Santo pueda encontrar cabida en nuestros corazones. Y que si hubiera algo en nuestra mente, en nuestro corazón, que no permitiera que tu Espíritu encontrara ese lugar, tráelo a nuestra memoria, para que podamos arreglar cuentas contigo. Y para que en esta mañana no nos vayamos de este lugar tristes, agobiados, preocupados, enfermos, sino que nos vayamos llenos de tu presencia, Señor. Si no, de nada valdría estar en este lugar, de nada valdría tomar este tiempo en esta mañana de este domingo, un domingo que nunca más va a volver atrás. Este domingo que va a pasar y va a ser historia en nuestra vida, un día menos o un día más que tú nos regales, Señor. Gracias. Gracias, Padre, por estar a nuestro lado, por amarnos a pesar de conocernos, de saber cómo somos. Gracias por amarme, Señor, a pesar de conocerme. A pesar de ser iris, tú me amas. Gracias, Señor. Porque con todas mis carencias, con todas aquellas cosas que solo tú conoces, tú me coronas de favores y misericordias. Y me das de tu amor una nueva oportunidad esta mañana. Me arrepiento delante de ti si hay algo que a ti no te agradó desde que me levanté hasta ahora, Señor. Y te pido que me perdones, que me limpies con la sangre de Jesús, que es esa que me puede dar la redención de mis pecados para poder presentarme delante de ti, Papá Dios, y decirte, Señor, heme aquí, esta es mi vida imperfecta, pero como un vaso quiero ser usado en tus manos. Toma cada uno de los integrantes de esta reunión, desde el más pequeño al más grande, y ayúdanos a que a una sola voz podamos alegrar tu corazón con nuestras alabanzas, que no cerremos nuestros labios ni nuestro corazón, sino que al contrario, dejemos que tú nos ministres, que tú obres, que no miremos ni atrás ni al costado, sino que te miremos a ti en esta hora, Señor. Gracias por coronarnos con tu presencia, por llenarnos de tu gracia y de tu amor. Declaramos abierta esta reunión y te pedimos, Señor, que tu misericordia nos alcance en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Primeramente, le voy a estar pidiendo a un hermano o una hermana que se anime de allí de su banco. Vamos a comenzar esta reunión diferente, orando. Fernando recién me comentaba que nuestra hermana Inés parece que tuvo un accidente y se cayó y que se sentía muy mal. Y van a hacer una pequeña reunión allí en su hogar con ella, Fernando y un grupo de hermanos, para alegrar su corazón, para ayudar a la hermana, para apoyarla, para alentarla en este momento. Solo Dios sabe por lo que nuestra hermana está viviendo y su familia también, que ya viene con un lote de problemas y bueno, se le agrega uno más. Así que ese hermano o esa hermana que pueda levantar en voz alta allí esa oración a favor de nuestros hermanos para que el Espíritu Santo visite ese hogar mientras están en esa reunión y que mi hermana se recuerde que ella no está sola, que el Todopoderoso está a su lado. Gracias, Señor, por estar en esta mañana. Gracias. Gracias te doy, Señor, por todo lo que tú nos das cada día, Señor. Gracias por tu misericordia, tu perdón. Gracias. Perdóname si he dicho cosas que a ti no te agraden, Señor amado. En el nombre de Jesús te pido por mi hermana Inés, que está en su casa, que tiene un accidente, Señor amado. Cada uno que vaya, Señor, dele su corazón, Señor, con cada hermano que vaya, Señor amado. En el nombre de Jesús, te dejo la vida de mi hermano, Señor, de tu hermano. Me cabe toda la cosa, Señor amado. También te doy gracias por mis cosas también, que ese análisis me salió todo bien, gracias a Dios. Luego que coman menos grasa y nada más. Bueno, gracias te doy, Señor, y a cada hermano que está acá, Señor amado, a su familia, sus hijos, los que no pudieron venir también, Señor amado. Gracias te doy. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Damos gracias al Señor por su bondad infinita y por su amor. Y les invito, hermanos, a aquellos que puedan mantenerse en pie y que puedan hacerlo, que vamos a cantar, vamos a alegrar el corazón del Señor. Y allí donde estás, deja tus cargas a los pies del Señor. Que solo Él puede tomar tu necesidad, tu prueba, tu lucha, tu agradecimiento. Y allí rendir ese culto que solo Él se merece.
razón para vivir. Señor, ya no oraré, no hay razón para existir. Señor, es mi mujer, es tu ley, yo me venderé. Mi amor, cambiaré. Les invito, hermanos, a tomar asiento. Hicimos un pequeño espacio porque hay unos adolescentes un poco tímidos que tendrían que estar aquí. Los invito a pasar. Hay dos adolescentes que nos van a bendecir con algo que Dios ha puesto en sus corazones. El fondo parece menos. Bueno, hermanos, primero que nada voy a orar por la palabra. Sí, estoy medio nervioso, así que discúlpenme. Señor Jesús, Padre, damos gracias por este día que podemos estar todos congregados. Gracias por poder estar aquí delante, por poder estar hablando de ti, leyendo lo que tú llegaste a mi vida, y doy gracias por este momento que puedo compartir. Bueno, hermanos, me tocó compartir ahí medio de apurón, y la otra vez estaba leyendo, tengo un devocional en la Biblia, que todas las noches, pamba, lo leo el devocional. Y el devocional encuentra en Jeremías, el capítulo 33, versículo 1. Es un versículo un capítulo muy conocido. Y yo dije, este versículo me lo sé de memoria, es viejazo, hace años estoy en la iglesia, vamos a leerlo igual. Y dice así, 33.1, dice: vino palabra de Jehová a Jeremías a la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que formó para firmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Voy a parar un segundito acá. El principio dice: vino la palabra de Jehová a Jeremías por segunda vez. Y yo pensé, vino la palabra de Jehová a Kevin, por no segunda, por muchas veces, porque esta palabra la había escuchado, la compartió papá, escuché a muchas personas compartir esta palabra, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, estando aún preso, que Jeremías tenía un problema, una dificultad, una adversidad, que estaba preso. Y yo pensé, yo no estoy preso, estoy en mi cama, sentado tranquilo. Y dice, siguiendo el 2, así ha hecho Jehová que hizo la tierra. Estamos leyendo la Biblia, y que formó para firmarla, Jehová es su nombre. Estamos leyendo la Biblia, y
que hace tiempo tuve la oportunidad de leer La creación de Dios y en Toledo y en muchos lugares han hablado de la creación de Dios, Marcelo mismo, y a veces me impresiono con la creación de todo esto y cómo llega a nosotros. Ahora les tiro eso y ahora les cuento por qué. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así ha dicho Jehová, clama a mí y yo te responderé. Yo dije, ¿cuántas veces clamo a Jehová y escucho? ¿Cuántas veces me paro allá en el fondo y veo testimonios acá? Y mismo uno en la escuelita dice a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Uso una palabra muy conocida y me impresionó el versículo 6, que lo quiero recalcar, que dice, he aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y revelaré abundancia y paz. Y haré volver al cautivo de Judá y cautivo de Israel y los estableceré como al principio. Le decía, yo estaba diciendo la Biblia, estábamos leyendo el libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel es un libro donde Dios está muy enojado con los israelitas. Y yo pensaba, a veces Dios también se enoja conmigo. Y sin embargo, Dios dice, clama a mí y yo te responderé. A veces no tenemos la fe no la fe, sino la confianza para hablar con Dios y clamar a Dios. Una palabra que yo leía muchas veces y a veces en momentos de prueba o adversidad no confiamos en Dios. Y yo pensaba, si el pueblo de Israel todas las veces que falló y pasaba esto, Dios me decía por segunda vez a Jeremías, y se lo repite, como me lo dice a mí, primeramente que nada, porque la palabra es para mí, y a cada uno de todos es que nosotros podamos clamar a Dios y responderle a cada una de las preguntas que nosotros tenemos, que Él nos va a responder y que podamos confiar en Él. Es una palabra tal vez que muchos la escucharon, pero quiero incentivarlos y alentarlos para que puedan confiar en Dios y que aunque sea una palabra conocida, podamos escuchar cada vez esta palabra y reflexionar sobre ella. Señor Jesús, yo te doy muchas gracias por esta palabra, Señor, y te pido que pueda llegar, Señor, a cada persona, Señor, a cada corazón, Señor, que seas tú hablando a través de mí, Señor. Gracias. Bueno, yo le voy a leer Samuel. Si alguien conoce la historia, yo no la voy a leer toda porque son 28 capítulos y son 5 minutos, así que, mira, Samuel, Ana, empezamos así. Ana era una mujer. El primer capítulo. Entonces, Ana era una mujer y el esposo era Elcana. Y Elcana tenía dos mujeres: tenía a Ana y a Penina. Y Penina tenía 2 hijos más. Y Ana no lo tenía, hasta dice. Entonces, Ana no podía tener hijos. Y ella fue al sacerdote. Y fue al sacerdote. Y el sacerdote pensaba que estaba ebria porque estaba llorando mucho, estaba derramando sus lágrimas porque ella no podía tener un hijo. Entonces, Ana le pidió a Jehová un hijo, y ese hijo se lo concedió, y fue Samuel. Y como acá vemos un milagro, acá vemos también, como decía Kevin, clama y yo te responderé también. Ana pedía y confiaba en el Señor, y estuvo mucho rato orando y derramó muchas lágrimas antes, y Jehová al final le concedió un hijo, y ese hijo fue Samuel. Y yo les invito a confiar en Jehová, a confiar en Jehová y confiarle todas las cosas, que no le oculten nada, que cada día podamos entregar nuestros corazones a Él, y bueno, eso. Damos gracias al Señor porque Él nos bendice a través de su palabra y nos habla. Y Dios es bueno porque el mayor interés de Él es encontrarse con nosotros y que nosotros nos encontremos con Él y que le demos esa oportunidad que solo Él se merece. No sé si en esta mañana hay alguien que tenga alguna gratitud mientras se van animando y se van acercando. Yo les quiero comentar, hermanos queridos, que yo estoy agradecida al Señor porque nosotros siempre estamos orando por su obra, estamos orando por las cosas preciosas que Él hace. Y el otro día tuve la oportunidad de estar con las chicas en la escuela bíblica aquí en Belloni, que donde le daban la merienda a los chiquilines, y vi un lindo grupo de gurises muy revoltosos,
Y se me ocurrió preguntarles a ver qué era lo que hacían y si venían solo a comer o para sacarle tema a los chicos, ¿no? Y me sorprendió ver que a veces aquellos niños que son más revoltosos, que son más inquietos, me había prestado atención, porque yo les metía nombres, ellos estaban hablando de David Goliat, yo decía que otro nombre totalmente diferente, el nombre y apellido, y me decían, no, ¿de qué estás hablando? Yo digo, bueno, porque les quedó. Porque no es en vana la tarea, porque a veces pensamos de que los chiquilines se callan y no saben nada, o el calladito es el que escucha, pero no. Veíamos que todos aquellos niños estaban alegres y contentos de estar en la casa del Señor. También comentarles, hermanos, que ayer me bendijo mucho, estando allí en Toledo, hay una señora llamada María, que se está congregando con nosotros, con muchos problemas, que Flavia en su momento ya ha pasado acá compartido un poquito sobre su vida, pero para aquellos que no la conocen, es una mujer que es muy conflictiva, que tiene una vida muy, muy dura. Y increíblemente estábamos hablando de testificar, y cada reunión ella siempre tiene algo para testificar. Y el otro día ella testificaba sobre el perdón de su hermana, de que ella hacía mucho que no se hablaba, por diferentes motivos de la vida estaban peleadas, y ella se enteró que su hermana no tenía para comer, y de lo poquito que ella tenía, allí ella fue y le compartió. Y eso que el esposo le dijo, pero vos viste cómo ha sido ella contigo. Ella me decía, me quedé tan contenta porque ahora nos comunicamos. Yo dije, qué lindo, ¿no? Una persona que apenas conoce a Cristo, qué rápido comprendió que Dios quiere que nosotros hagamos su voluntad, que perdonemos, que nos acerquemos a aquellos que estamos alejados, ¿no? Y yo digo, ¿cuánto nos falta a nosotros aprender también de esas personas que recién llegan, que comprenden de este evangelio tan precioso, que para muchos es tan difícil, pero en realidad es tan sencillo? Es un poco como decían los gurises, es confiar. Yo les invito a mis queridos hermanos que estemos de pie, a que estemos alabando, bendiciendo el nombre de Jesús, aquel que pueda, el que no puede se queda sentado tranquilo, y juntos bendecimos el nombre del Señor. Sobre la faz de la tierra camina el Señor. Yo toda la creación.
quisiere dar una gratitud, tiene su tiempo. Yo quiero dar gracias al Señor porque pensaba de que podía tener colores, ¿no? Bueno, me llevaron todo, pero yo decía a los enfermeros, digo, yo por fe declaro que no tengo nada, pues simplemente tenía un resfrío y tos, entonces me llevaron con precaución. Bueno, me llevaron y me tuvieron ahí, todo eso, y bueno, que dio negativo. Pero Dios siempre tiene un propósito, porque en ese momento la enfermera que estaba conmigo allí, le pude hablar al Señor y es la petición que traigo. Así que todo tiene un propósito. Y yo sabía, y yo le decía a los enfermeros, por fe en el Señor yo sé que no tengo nada. Y así fue, no tengo nada. Gloria a Dios. Yo quería agradecer a los hermanos porque estuvieron orando por mi cuñada Mariana. Gracias al Señor, fue el próximo pasado, creo que fue que se hizo la última raquiterapia aquí. Y el médico le dijo que le veía el útero sanito, no le veía nada. De todas maneras, se le van a hacer todos los análisis de nuevo, pero el Señor hizo una obra preciosa en ella, en todos los aspectos, emocional, psíquico, todo. El Señor está orando precioso en ella, así que gracias a la oración de todos los hermanos. Alabamos a Dios. Y bueno, hay que darle las gracias a Dios por todo, ¿no? Por lo bueno y por lo malo. Así que yo ya le doy gracias a Dios y estoy confiando en el Señor porque la ecocardiograma que le habían hecho del cuello le salió bien, salvo una pequeña cosita ahí en la arteria izquierda, pero las piernas no le funcionan, dice ya. Porque el médico había dicho que la izquierda estaba muy mal. Pero la cardióloga me dijo ayer, no, lo que pasa es que él no le quiso decir todo, dice, me explicó así que tenía que ser yo, que bueno, la izquierda y ni la derecha tampoco funciona casi. Ahora, salvo que un día yo le vea, que todos los días lo tenga que mirar yo, porque si se le empiezan a poner muy negras, las piernas ya las tiene negras, pero no tanto, ¿no? Y que le quede un dedo negro, supongamos, bueno, ahí hay que llamar urgente y ellos van a hacer un trámite de lo que tienen que hacer, que es operarlo, y bueno, y ahí, bueno, o se queda o se salva, pero nosotros con Artigas, porque yo le dije exactamente, no todo tan así, pero le dije lo que la cardióloga me dijo por teléfono y él me dice, bueno, estamos en las mejores manos, y como es, y estoy confiando en él, pero es como dijo la hermana Mirta, yo le agradezco a Dios, ¿sabes por qué? Porque Artigas, cuando fuimos al Parque del Plata, que recién había fallecido mi hijo, después que falleció mi hijo, hemos pasado cosas que si no estuviéramos en las manos del Señor, no estaríamos hoy acá. Pero siempre el Señor obra, ¿no? Y ¿sabes qué? Un día Artigas ella dice, ¿cómo está? Y él dice, bien, doctora, gracias a Dios. Y yo digo, gracias a mí, que gracias a Dios. Entonces Artigas dice, bueno, está. Lo que pasa es que yo estoy acostumbrada a decir gracias a Dios porque yo creo en Dios. No se cayó. Y ella dijo, bueno, ta. Pero hoy día esa doctora, ayer me hablaba y me decía, bueno, yo le tengo que decir algo. Usted, cuando yo le hablé de mañana, me dijo, porque ella me muy bien, dice, hola, ¿cómo le va, señora? Yo digo, lo más bien, y usted, bien, dice ella, dice, así que está bien, sí, gracias a Dios, me dice. Entonces ella me dijo esto. Él está mal. Pero si ustedes creen en Dios, bueno, pero ella lo dijo, para la gloria y la honra de Dios. Confiamos que Dios tiene la vida de aquí en sus manos y se obrará y que vendrán momentos que vas a testificar para nosotros. Y cortó y volvió a llamarme de vuelta después y me dice, de Artigas camine, ¿tiene un terreno grande? Le digo, sí, dice, bueno, que camine todos los días aunque sea ahí en el terreno, de la casa al fondo y del fondo a la casa. Él tiene que dar una caminata todos los días, aunque sea ahí, porque eso lo va a ayudar. Y vamos a seguir con un tratamiento en pastillas y lo que sea, bueno, acá. Y Artigas dice, yo ni pienso nada, estoy bien, mueve las piernas, camina, yo qué sé, no vayamos, pero estamos confiando en el Señor. Amén, confiamos en el Señor. Allá veo una mano, sí. No sé si querés pasar de ahí. Ahí está.
habían bajado muchísimo algunos valores y bueno, me hacían controles constantes porque el doctor dice, si no tenemos que suspender la quimioterapia, aunque obviamente que nunca es la mejor opción suspender un tratamiento. Entonces, bueno, acá, la semana pasada cuando fui a hacerme el electrocardiograma, el técnico trabaja siempre con otra doctora y la llamó y medían, y decía, pero bajó los valores, subió tanto los valores, yo había bajado alrededor de un 30% los valores, y lo normal es bajar un 10%. Y entonces, no subió tanto, y trajeron otra máquina, y después me preguntan, pero, ¿qué hiciste? ¿Qué medicamento te mandó el cardiólogo? No me mandó ningún medicamento. ¿Te suspendieron la quimioterapia? No me suspendieron nada. Ay, pero esto está buenísimo. Y dice, cualquier cosa si el doctor quiere, te hacemos otro, pero estoy equivocado. Y cuando el cardiólogo vio, el hombre estaba tan, esto es extraordinario. Esto es una subida continua, te das cuenta que tenés los niveles mejores que antes de empezar la quimio. Es como una persona que jamás hubiera hecho quimio. Pero 2 meses subió la barbaridad. Y no solo porque había 2 valores más. No solo uno, el otro. Esto es extraordinario. El médico estaba ahí, no tenía palabras. Pero qué bueno, dice, bueno, y todavía te queda. Así que vas a salir perfecto. Dice, nunca tuvimos que suspender ya. Bueno, ahí están las oraciones de mi Señor, de mis hermanos, la obra de Dios. Porque digo, los médicos se sorprendían. Yo no he mirado los resultados para mí, bueno, estaba bien, qué bueno, pero. Así que bueno, gracias a Dios, estamos viendo la mano del Señor moverse. Amén. Fe mueve la mano de Dios. En su palabra viva dice que estaría con nosotros hasta el fin. Y siempre está. Así que alabo al Señor por estos testimonios. Hermanos, también les quiero contar una novedad. No voy a hacer levantar la mano a nadie, pero sé que hay un grupo de los que está presentes en este lugar que se congregan aquí los miércoles. Y estos hermanos están teniendo un privilegio que los que no, por diferentes motivos, no pueden estar, se lo están perdiendo. La charla es como una capacitación. Ahí está, esa sería la palabra, una capacitación de evangelismo. Y usted dirá, ¿y quién dirige la capacitación? Pues les cuento el secreto y la bendición. La dirigen entre todos. Todos buscan información, todos comparten, arman equipos, todos son parte de esa capacitación. Y hermanos, en años en el Señor que han experimentado, que han evangelizado, que han compartido, pero que juntos se edifican los miércoles en este lugar. Y yo voy a invitar a Marcelo que venga a este lugar, que él se está congregando los miércoles y ha sido parte de esta bendición, que nos comenta un poquito de lo que se está haciendo, para incentivar a aquellos hermanos que a veces nos da pereza, que nos acaba de ser tan linda la pandemia, miramos desde el aparatito la reunión, o tal vez aquello que dice, qué lástima, yo no puedo estar, pero Señor, elevo mi oración a mis hermanos para que los que estén allí se capaciten, se preparen, y que cuando venga el tiempo donde podamos salir puertas afuera de este lugar, con todo gozo y alegría, sin temor, sin vergüenza, podamos compartir la palabra del Señor. Bueno, buen día para todos. Es un privilegio estar en la casa del Señor y realmente agradecido del privilegio que tengo también de poder participar los miércoles. Uno sale corriendo de trabajar. Yo pensé que no iba a poder venir los miércoles y realmente doy gracias a Dios porque me iba hasta más temprano que cuando vivía acá en Piedras Blancas. Así que hay que hacer un esfuerzo, tratar de estar en la casa de Dios. Una bendición tremenda. Yo le mandé un mensaje a Orlando el otro día, compartiendo la alegría que había tenido de participar el miércoles en esa interacción que hicimos en grupos. Estuvo muy buena. Está bueno porque cada uno de nosotros podemos exponer desde nuestro punto de vista, desde nuestra óptica, compartir qué es lo que vemos en la palabra de Dios y qué es lo que Dios nos está mandando a hacer. En la clase nuestra, por ejemplo, estamos compartiendo las bienaventuranzas, y aquí viene esto, que estamos tratando de enganchar el tema de ir y predicar a todas las naciones, el mandato que nos dejó el Señor, y es para todos, ¿verdad? Como estábamos aprendiendo en este tiempo, no es para algunos, sino que el mandato es para todos, no hay opción, tenemos que hacerla, y realmente el que nos capacita es el Señor, ¿verdad? Para que podamos hacer la obra que Él nos ha encomendado, porque si la vemos con nuestras fuerzas quizás ya desmayaríamos, decir cómo podemos llegar a todas partes del mundo. Bueno, pero el Señor es el que nos capacita, el Señor es el que nos da la herramienta, el Señor es el que va a bendecir tu vida. Compartíamos con los jóvenes, y una cosa muy importante que me ha llevado a compartir con ellos las bienaventuranzas, que hemos comenzado con las bienaventuranzas, es que había necesidad. En aquellos tiempos de Jesús estaban siendo, como decían a los chiquilines del otro día, estaban siendo oprimidos por
por el gobierno romano, ¿verdad? Pero a su vez también esa es la parte monetaria, por ejemplo, con impuestos, con tantas cosas, ¿verdad? Los esclavos y tantas otras cosas los hacían trabajar y aparte tenían la carga de los escribas y los fariseos, entonces la gente estaba desanimada, desahuciada, no tenía esperanza y por eso vino Jesús, a traer esperanza a esos corazones que estaban sin ganas de nada, sin ninguna fuerza para seguir adelante. Y una cosa que es importante que yo escuchaba el otro día, hermano, está buenísimo que demos testimonio y que no hablemos, está buenísimo. Pero hoy de mañana cuando me levanté me acordé de otro versículo y lo estaba leyendo y dice, hacer esto sin dejar de hacer lo otro. ¿Tá? Y cuando Jesús vio la necesidad que tenía el pueblo de Israel antes del sermón del monte, Él dice que subiendo al monte se sentó y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Entonces es importante que nosotros en este tiempo abrimos nuestra boca, hablemos, porque está bueno dar testimonio, está buenísimo que con nuestra vida, pero eso es una parte, pero la parte importante es que nosotros podamos llegar a la gente hablando y testificando. Hablaba con un adolescente y me decía, ¿y en qué aporta lo que vamos a hacer hoy? Bueno, aporta mucho, porque quizás tenemos temor. Los adolescentes son los que más temor tienen, muchas veces. Pero también lo tenemos los grandes. Tenemos temor, ay, si me piden para compartir la palabra, ay, mejor no. Miren que yo soy el primero también, yo tengo un poco de vergüenza de hablar. Y a veces me digo que no me gusta mucho, pero lo hago. Porque después que me largo, lo hago. Pero sepamos que todos podemos aportar desde el lugar donde estamos. Los adolescentes van a compartir unas alabanzas preciosas que ellos han ensayado, y más adelante vamos a ir implementando alguna otra cosita más, pero todos somos importantes desde lo que podamos hacer. No importa si es tocando, si es acompañando, si es cantando, si es ofrendando, si es diezmando, si es poniendo tu auto, sea orando, lo que sea, está bueno nuestro aporte para la obra de Dios y para poder cumplir con el ministerio que estamos tratando los miércoles, está buenísimo. Así que Dios te va a capacitar para aquello para lo cual Él te ha enviado. Así que no tengas temor, no tengas vergüenza y te animo a que puedas compartir con nosotros todos los miércoles. Amén. Amén. Damos gracias al Señor. Así que si tenés la posibilidad, no te quedes en tu casa, vení acá, compartir estas reuniones totalmente diferentes, donde vas a ver no solo los hermanos adultos, vas a ver preadolescentes que también les gusta la reunión y que se copan y son parte de ella y participan. Así que voy a decir, no, la reunión no es solo para orar, no, es para mucho más. Aparte de orar, que es muy valioso lo que hacemos orando, que es dando un poquito de nuestro tiempo para encontrarnos con Dios y rogarle al Señor por otros y agradecerle y pedirle perdón. También aprendemos de sus cosas, porque las personas que están a nuestro alrededor necesitan de Cristo. El tiempo es corto y aquellos que están a nuestro alrededor se pierden. Hoy están, mañana no, y ¿cuántos de nosotros nos habremos quedado en el tintero porque no le hablé? ¿Por qué me callé? ¿Por qué fui negligente y cuando tuve la oportunidad estaba muy apurado? A mí me pasó. Y en su gran misericordia yo creo que Dios habrá alcanzado a esas personas, que si no fui yo, tal vez fue otro. Pero qué bueno, ¿no? ¿Cuántos de los que vienen por primera vez dicen, ¿por qué no me hablaron antes? ¿Por qué no se preocuparon antes? A veces, permítanme este momentito, ¿no? Yo veo a los testigos de Jehová que ahora te llaman por WhatsApp para predicar la palabra del Señor. Te llaman por teléfono, no sé si buscan en la guía, yo qué sé, no sé cómo hacen. Yo sé que ellos de alguna manera no se han callado a pesar de la pandemia. Yo digo, Señor, ayúdanos a que nosotros, si no podemos salir a la calle a hablar, no paremos de hablar contigo todo el tiempo, para que tú nos des los modos, las estrategias, la forma, porque la gente necesita del Señor. Y como hay tanta necesidad, yo les invito, hermanos queridos, que uno de ustedes vaya preparando su voz fuerte allí donde está sentado o sentada, y vamos a estar orando por las necesidades. Fernando me comentaba que nuestra hermana Mabel, mamá de Rebeca, estaba ayer con fiebre, estaba mal, se sentía mal. Vamos a estar orando por ella, confiando que Dios a la distancia va a obrar en ella y en su familia para que Dios la alcance. También Mirta me estaba comentando de la enfermera que decía hace un momento, que se llama Adriana Rodríguez, que ella le había compartido del Evangelio del Señor. Yo no sé si alguien más ha pedido una necesidad, pero por cuestión de tiempo tal vez no lo podemos decir puntualmente. Así que cuando vayamos a orar, vos levantá tu mano. Porque la repitamos acá no significa que Dios va a escuchar más. Allí donde estás, decís el nombre de la persona y su necesidad mientras estamos orando, se la presentás delante del Señor.
Quiero pedir oración también por las familias que se están acercando en Toledo, que tenemos unas cuantas familias que están allí con mucha necesidad de Dios, para que Dios traiga entendimiento en sus cosas en esas familias, por los niños, por los jóvenes de aquel lugar, por los niños y jóvenes de este lugar que hoy comienzan el desayuno con los chiquilines acá, y estaría bueno que oremos para que esos niños se incentiven, que yo sé que a veces les cuesta levantarse, mira por allá, vi unas caritas preciosas que vi el otro día, ya van a ir a su lugar, un segundito denme y ya los dejo que se vayan. Y bueno, oremos también por ellos, así que yo invito a esa valiente que se levante desde su lugar allí y podamos estar intercediendo al Señor por estas necesidades y por todas las que no se han nombrado, pero que vamos a levantar nuestras manos y ponérselas al Señor. Te alabo y te bendigo. Gracias. Te doy la gloria, a ti la honra, la alabanza. Agradecida estoy, Señor, por esta victoria más que tú has preparado de estar esta mañana en tu casa de Dios, Señor amado, junto con mis hermanos, recibiendo tu bendición, Señor amado. Gracias te doy por el testimonio, por la palabra que has traído a presente, Señor, aún por las alabanzas, Padre. Ahora te presento, Señor, a esas hermanas, Señor, que están enfermas, que allí, Señor, la mamá de Rebeca, te pido que tú eres nuestro médico, el médico, como siempre lo digo, y sé que tú eres el médico, Señor. Por esa mano maravillosa, esa mano santa, esa mano sanadora, Señor. Sé que para ti, a través de la distancia, Señor, tú puedes lograr, tú puedes sanarla, Señor. También te ruego por la enfermera que mientras ha pedido por ella, Señor, para que tú estés tocando su corazón, motivándola, Señor, que ella sienta anhelo, deseo de conocer tu palabra, que ella también pueda, Señor, creer en ti y ser salva, Señor. Te doy gracias por nuestra y también bendice su vida, Señor amado. También te pido por Julio, también que tú lo bendiga, lo guarde, Señor. También te ruego por otros hermanos que están enfermos, Señor, que no han podido venir, aún aquellos que están en sus hogares, Señor, y quizás hayan pedido oración y no recuerdo los nombres, pero tú sí, Señor amado, aunque no hemos levantado nuestras manos, aunque no hemos pedido, pero tú conoces la necesidad de tus hijos, Señor. Tú conoces tu dolencia, Señor amado. Gracias te doy por todo, Señor, porque sé que tú vas a sanar, tú vas a orar, Señor amado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén. Damos gloria al Señor y creemos en su bondad y en su misericordia. Les comento, hermanos, que en esta mañana nuestra hermana Liliana no está en este lugar porque está con una tendinitis en su rodilla y tenía que hacer reposo para poder mejorarse. No sé si saben de algún hermano más para que podamos estar también orando y preocupándonos por él. Invito a un grupo digo porque una parte del grupo de los adolescentes que pasa a este lugar, ellos tienen un especial, una canción para compartir con nosotros, así que nos alegraremos escuchándoles y bendiciendo al Señor. Continuamos dándole gracias a Dios entonces por el grupo de adolescentes con el cual estamos trabajando con Fabi. Ustedes verán que se están desarrollando dones, talentos, con los cuales Dios los ha capacitado a estos preciosos niños. Y bueno, estamos tratando con Fabi y con ellos de que puedan ir puliendo esos dones y esos talentos para el servicio de la gloria de Dios. Así que es muy importante para nosotros que ellos estén aquí adelante para ir pariendo un poco sus temores desde chicos y vayan insertándose en lo que Dios nos ha encomendado a todos para que podamos hacer la obra para la cual Él nos ha llamado.
pasaron, por favor. Hermoso lo que estuvieron cantando, lo que estuvieron compartiendo con nosotras. Y ahora llegó el momento tan esperado por todos. Veo que hay muchas caras por allá atrás. Así que les voy a invitar a que pasen acá adelante todos los valientes, con Anto, con Cintia, que vengan todos pequeños, grandes. Vamos a cantar una canción nosotros todos juntos. Para aquí vengan, acá adelante. Aarón, Nayeli, vamos, sin vergüenza. Por acá. Vamos a cantar con Rey una canción todos juntos. ¿Sí? Esa canción que dice, ¿Cristo no está? ¿Cómo está Cristo? ¿Cómo está Cristo? Vivo. Bueno, si está vivo vamos a cantar con toda nuestra fuerza, con todas nuestras ganas. ¿Les parece? Se tiene que escuchar hasta allá donde está aquel de gorrito allá en el fondo que se llama Rodrigo allá. ¿Lo ven allá arriba, allá arriba? ¿Allá? Bueno, se tiene que escuchar hasta allá, así que hay que cantar bien fuerte, ¿está? ¿Van a cantar fuerte? Sí, si quieren sí. Así que vamos a cantar todos juntos, ¿sí? Fuerte. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Cristo no está muerto, Él está vivo. Alábame con las manos, alábame con los pies, alábame con todo tu ser. Cristo no está muerto, Él está vivo. Y Cristo no está muerto, Él está vivo. Y Cristo no está muerto, Él está vivo. Alábame con las manos, alábame con los pies, alábame con todo tu ser. Cristo no está muerto, Él está vivo. Y Cristo no está muerto, Él está vivo. Y Cristo no está muerto, Él está vivo. Bueno, ahora con orden y con cuidado vamos todos hacia el fondo, ¿les parece? Nos dividimos en las clases, con Anto van los pequeños, y con Cintia, y con Rey y conmigo van los más grandes, nos vamos todos para el fondo. Damos gracias al Señor por este grupo maravilloso de jóvenes y niños que son el futuro, que los vemos que están aprendiendo del amor de Dios. Les invito, hermanos, a estar de pie, preparando nuestro corazón, orando y dejando que Dios prepare nuestra vida para recibir su palabra. Y invitamos a nuestro hermano Andrés que pueda estar pasando y compartiendo eso que Dios ha puesto en su corazón. Señor, te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, como cada momento te lo decimos. En esta hora nos presentamos delante de ti en común acuerdo con todos nuestros hermanos, rogándote, Señor, que tu Espíritu Santo abra nuestra mente, nuestro corazón, que a través de tu palabra tú traigas entendimiento de tus cosas, para que comprendamos el propósito con el cual tú nos has llamado. Existimos para dar a conocer tu nombre, pero queremos saber de qué manera. Por eso guíanos a través de tu palabra, que nos fortalezca, que esa tu palabra sea la que abra luz y entendimiento a nuestra mente para comprender aquellas cosas que a veces nos preguntamos, no comprendemos.
A veces estamos en desacuerdo, pero que tú nos muestres, Dios, el por qué tú nos has traído. Tal vez ya nos has mostrado, pero nosotros no hemos oído. Por eso una vez más te pedimos, habla en nuestro corazón, habla en nuestra mente, habla en nuestra vida, para que nos vayamos de aquí, Señor, gozosos y con la porción preparada que tú tienes para nosotros de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano, Dios los bendiga. Vamos a tomar asiento. Se suele pensar que las personas que tienen problemas de memoria generalmente son personas que tienen cierta edad en adelante, a veces con algún tipo de enfermedad o a veces propia de la edad, pero en realidad no es algo que es propio de las personas por la edad, sino que es algo que es inherente del ser humano. El tema de olvidarse. Y el título de lo que quiero compartir en el día de hoy dice: no te olvides, sino acuérdate. Y a lo largo de la vida de los seres humanos adquirimos muchos conocimientos, sea en la escuela, en el liceo, en la UTU, sea en un curso, sea en la iglesia, en la escuela dominical, en los mensajes que escuchamos, en lo que leemos en la Biblia, mirando una película, un documental, una serie. De diferentes formas podemos adquirir conocimientos de cualquier tipo, ya sea de cultura general, de historia, de geografía, de la Biblia, de todo lo que ustedes puedan imaginar. De diferentes formas nosotros podemos adquirir conocimientos a lo largo de nuestra vida y podemos descubrir cosas que antes no sabíamos, y a partir de ese momento que leemos, que escuchamos, que vemos, podemos aprender algo nuevo. Pero esos conocimientos que adquirimos, esos conocimientos que podemos adquirir a lo largo del tiempo, sucede que con el paso del tiempo también esos conocimientos como que los olvidamos, los vamos perdiendo. Si uno se pone a pensar, bueno, lo que aprendí en la escuela, y bueno, uno así, de verdad, aprendió a sumar, multiplicar, restar, las cosas, apenas nos acordamos de las fechas patrias, y bueno, muy poca cosa quizás de lo que aprendimos en la escuela nos acordamos. Lo más principal, lo más importante. Si yo les digo, bueno, el libro que leyeron hace 5 años, a ver, contame de lo que te acordás, y bueno, seguramente nos acordemos las cosas principales, algunas ideas, algunos conceptos, algunos titulares, pero difícilmente nos acordemos en detalle de qué hablaba cada página, cada hoja, cada capítulo, cada letra, palabra que estaba ahí escrita. Difícilmente, porque nos olvidamos, pasa el tiempo y nos olvidamos. También nos sucede con las experiencias que vivimos a lo largo del tiempo. Vivimos experiencias de todo tipo, de las cotidianas hasta las excepcionales, de todo tipo y color, y difícilmente también a lo largo del tiempo nos acordemos de todas las cosas que hemos vivido. Si yo les digo, bueno, ¿se recuerdan algún momento cuando cumplieron, no sé, 10 años? Seguramente, salvo que hayamos cumplido hace poco, difícilmente nos acordemos. ¿Por qué? Porque ya pasó mucho tiempo, muchos años, y no nos acordamos de lo que pasó en ese momento. Pero, y así con tantas cosas que vivimos a lo largo de la vida y que son experiencias, si bien hay experiencias que sí nos acordamos porque nos marcaron, pero la gran mayoría de las cosas que vivimos nos olvidamos. Quizás están por ahí en algún lugar de nuestra mente, archivadas, y que si alguien nos comenta, sí, ahora que vos me decís me acuerdo. Porque algunos recuerdos quedan ahí grabados, pero bueno, como que no los tenemos presentes, no los tenemos presentes en nuestro corazón, pero bueno, están de alguna forma en nuestra mente. Y bueno, tenemos esa tendencia los seres humanos a olvidar, a no recordar las cosas, y por eso Dios, en su palabra, hoy vamos a estar leyendo Deuteronomio, en el capítulo 8 dice, versículo 11: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy.
Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Y en el 18 dice, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a sus padres, como en este día. O sea que en el 11 dice, no te olvides, y en el 18, acuérdate. Dios nos llama a no olvidarnos de Él, a no darle la espalda, a tenerlo presente, a tenerlo como a quien dirige nuestra vida. Y bueno, para poder vivir de acuerdo como Él quiere, para poder no olvidarnos de Dios, no darle la espalda, tenemos obviamente que guardar sus mandamientos. Y los mandamientos, en primer lugar, para poder no olvidarnos, obviamente que el primer paso es conocerlos. Y yo pensaba que se llama por ahí que vivimos en la era de la información. Hoy no necesitamos demasiado para poder informarnos. Abunda la información, ya sea con las redes sociales, YouTube. Uno entra a Google y busca cualquier cosa y encuentra rápidamente información. O sea, no es un mundo que es con falta de información. Yo me acuerdo cuando estudiaba en el liceo, uno tenía que ir al libro, tenía que estudiar. Si no conseguía el libro en la biblioteca, difícilmente se podía informar acerca de lo que quizás el profesor nos pidió que nos informáramos. Y eso con la mayoría de los que tienen edad en adelante. Pero las generaciones más nuevas nunca vivieron eso. Ya si el profesor les mandaba a estudiar una cosa, ya lo buscaban en Google y ahí se lo leían y podían investigar acerca del tema que tenían que aprender. Y así también pasa con los mandamientos de Dios. Vivimos en la era también de la abundancia de la palabra de Dios. Yo creo que ninguna generación como esta que estamos teniendo hoy en día tiene la abundancia de la palabra de Dios como la tenemos nosotros. Ya sea por la fácil accesibilidad que tenemos hoy de la Biblia, que quizás en otro tiempo no hay, o quizás en otros países tampoco lo hay. Hoy tenemos diferentes lugares donde podemos conseguir la palabra de Dios. No solo que podemos conseguir la palabra de Dios, sino que la podemos conseguir en diferentes versiones. Que antes, yo me acuerdo que antes, cuando alguien compartía un mensaje y predicaba, decía, compartía una Biblia, iba a leer tal versículo, tal capítulo, y decía, la página 451. ¿Por qué? Porque todos teníamos la misma Biblia, no había ni diferentes tamaños, ni diferentes versiones, eran todas las Biblias iguales. Y basta mencionar la página que todos íbamos a llegar al mismo lugar. ¿Por qué? Porque había solo la Reina Valera 1960. Hoy tenemos innumerables versiones, diferentes traducciones de la Biblia, que a veces cuando no entendemos algo podemos ir a la versión en lenguaje actual o la nueva versión internacional o diferentes versiones que nos ayudan a poder ver la Biblia y la palabra de Dios de un punto diferente. Como no todos sabemos el idioma original en el que está escrito la Biblia, la mayoría no la sabemos, entonces eso nos ayuda para poder ver y entender y conocer la palabra de Dios de diferentes formas. Y no solo esto, no solo la palabra de Dios, también la posibilidad, obviamente, como siempre, no escuchar la palabra de Dios en la iglesia, pero también a través de la tecnología hoy podemos escuchar la palabra de Dios en diferentes partes del mundo, diferentes predicadores que predican la palabra de Dios y que nosotros podemos desde nuestra casa poder también escuchar y poder incluirnos en la palabra de Dios. Y más aún en todo este tiempo de pandemia, que lo que sí que abundó fue poder acceder y poder ver y escuchar la palabra de Dios en diferentes congregaciones, en diferentes lugares. Si uno quisiera escuchar dos, 3 mensajes por día, yo creo que, o 4, igual no se quedaría sin mensajes por escuchar, porque hoy en día y en la pandemia, y bueno, después que un poco se reactivó las reuniones, igual muchas iglesias siguen transmitiendo y hoy uno puede acceder a un montón de mensajes y de palabras de Dios que podemos tener que nunca antes habíamos tenido tanta abundancia como en este tiempo. También lo mismo pasa con los seminarios, que siempre tuvimos seminarios, pero hoy podemos acceder a seminarios incluso en diferentes países, personas que están enseñando la palabra de Dios
que enseñan a personas que están físicamente en diferentes lugares, también que no es algo nuevo de ahora, pero que también con la pandemia se profundizó más. Yo creo que vivimos en la era donde no hay excusas para no conocer la palabra de Dios, no hay excusas para no conocer. Por ahí se dice que en temas de leyes que el no conocer la ley, las leyes no es un impedimento, o sea, no es un impedimento para poder cumplir una sentencia o para ser culpable. Y esto creo que aplica exactamente. Hoy no tenemos excusa para poder no conocer la palabra de Dios. El primer paso cuando nosotros vamos a adquirir un conocimiento, bueno, es poder conocer. La primera vez que leemos un libro, la primera vez que escuchamos un mensaje, la primera vez que miramos una película. Si nosotros queremos que ese conocimiento adquirido se mantenga en el tiempo, debemos recordar eso que adquirimos inicialmente. Dice en Deuteronomio 6, versículos 6 y 7, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás en ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Para poder conocer la palabra de Dios, obviamente queremos leerla, debemos estudiarla, debemos escucharla, pero también debemos repetirla, hablar de ella, memorizarla y recordarla. Yo recuerdo desde niño, cuando en la escuela dominical las maestras nos enseñaban la palabra de Dios, siempre teníamos deberes y siempre debíamos memorizar un versículo. Siempre dentro de las tareas que teníamos que memorizar un versículo. Y uno lo ve como algo simple, algo quizás no tan relevante, pero en realidad era algo muy importante el poder memorizar un versículo, porque eso nos ayudaba a poder recordar la palabra de Dios, a que quizás no tenemos la Biblia, no tenemos el celular para buscar en Google, pero tenemos la memoria, que la tenemos en todo momento y podemos recordar la palabra de Dios, aún en el momento que quizás la necesitamos, podemos recordar ese versículo, y más aún cuando aprendemos la niñez, que sabemos que lo que se aprende de niño tiene más valor porque es más difícil que nos olvidemos, porque lo dice la Biblia, ¿no? Que instruye al niño en su camino y aun cuando fuese viejo no se acordará de esa palabra. No sé si dice viejo, pero algo así parafraseando por lo menos. O sea que, y yo recuerdo, más allá de que en la escuela dominical te lo tratan de disfrazar y dicen, bueno, si vos haces te el versículo, tenías una carita contenta y de alguna forma buscaban que el niño se motivara a poder aprender el versículo. Detrás de esto es algo muy importante, y un poco lo que habla este versículo, la importancia de no solo leer la Biblia, sino también memorizarla, repetirla y que quede incorporada en nuestra mente. También habla de no solo memorizarla, también repetirla en casa, repetirla andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. También para los que estudian, la repetición es un método también de aprendizaje. Cuando uno lee un libro, quizás le quedan las cosas principales, pero ya si no quiere que le queden más cosas, tiene que volver a leer el mismo libro de estudio. Y bueno, si lo lee 3 veces, ya se dice que uno ya le queda muchísimo más. Ya es un número como que uno le permite acordarse bien, por lo menos, no de por vida, obviamente, ¿no? Pero por lo menos para dar ese examen, para dar esa prueba, y eso nos permite repetir, nos permite que vez tras vez nos vayan quedando más los conceptos. Yo una vez hice un curso de la vida de Jesús, me acuerdo, y que el libro era, repetía las mismas preguntas, y yo decía otra vez lo mismo, pero a veces parecía hasta molesto, pero en realidad, sin darse cuenta, esas cosas que se repetían y que se repetían y que se repetían, en realidad le estaban quedando. Y si bien no me acuerdo de todo lo que aprendí en ese curso, sí me acuerdo de muchas cosas que aprendí en ese curso. Y bueno, y la repetición también es una forma de que eso que aprendimos, eso que Dios nos habló a través de su palabra, a través del tiempo lo podamos mantener.
no es algo que lo tenemos que repetir puntualmente cuando lo aprendimos, sino a lo largo del tiempo para que lo podamos recordar, para que no nos olvidemos de lo que Dios nos habló en el pasado y lo que Dios nos hable hoy. Para poder seguirlo recordando tenemos que repetir e insistir para que la palabra de Dios permanezca en nuestras vidas, en nuestros corazones y en nuestras acciones. El conocimiento también es importante, el poder recordar es importante, el poder tener las cosas intelectualmente, podemos decir, es importante, pero no lo es todo. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, se rodeó de muchas personas, de todo tipo, personas que no eran muy bien conceptuadas en la sociedad. Habían publicanos, que eran personas que le robaban, digamos, a los israelitas gran parte de sus ingresos. Se rodeó de personas malhechores. En la cruz estaba rodeado de personas que habían hecho cosas muy feas. Se rodeó de prostitutas, de todo tipo de clase de personas que a la sociedad diríamos que son personas que no estaban bien vistas, que no estaban, son personas que las reconocían por las cosas buenas que hacían, sino todo lo contrario. Pero lo interesante es que Jesús, cuando hablaba con la mujer adúltera, nunca la condenó, sino que le dijo, bueno, vete, no peques más, pero nunca la condenó. Cuando habló con cuando estuvo con el publicano, tampoco lo condenó. Pero cuando a las personas que sí condenó fueron los fariseos, a los que eran religiosos. Y dice en Mateo 23, 1-3, dice: entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos diciendo: los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, de modo que haced y observad todo lo que os digan, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Y qué tremendo esto de los fariseos, ¿no? O sea, la tenían clarísima, tenían toda la ley de Moisés de memoria, sabían capítulo por capítulo, daban cátedra de la ley de Moisés, sabían todo. Pero Jesús, cuando hablaba de ellos, decía: no hagan lo que ellos hacen, porque una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. Una cosa es lo que saben en su intelecto, lo que estudiaron, desde muy pequeños estudiaron la ley de Moisés, pero una cosa es lo que saben y otra cosa es lo que hacen. Por eso no alcanza, podemos ser teólogos, podemos saber mucho de la Biblia, saber la Biblia de memoria. Estos religiosos, no recuerdo si los fariseos, pero los que eran maestros de la ley, cuando creo que cumplían 12 años, debían saber el Pentateuco, la ley que era la ley de Moisés hasta el momento, de memoria. Imagínense, o sea, sabían mucho de la Biblia estos hombres. Pero bueno, una cosa es lo que uno conoce, una cosa es lo que uno tiene en la mente, la teoría, pero en la práctica no ponían nada por obra. Pasa un poco, por ejemplo, cuando nosotros queremos aprender a conducir, tenemos que dar un examen teórico y un examen práctico. El examen teórico es importante, obviamente, saberlo, ¿no? y aprobarlo, porque bueno, nos permite conocer las leyes de tránsito, conocer cómo un auto puede desenvolverse en la calle, cómo debe conducir, ¿sí? Cómo debe respetar las normas, cómo debe hacer los movimientos. Pero por más que uno sea un fenómeno de las normas de tránsito, las sepa todas de memoria, sepa incluso hasta de mecánica o sepa de lo que sea, no le hace un buen conductor. Un buen conductor se forma también, además de saber las buenas normas y las leyes de tránsito, también manejando hasta que uno va incorporando los conocimientos en la práctica y se va haciendo un buen conductor. Pero por más que uno sepa toda la teoría, la práctica se hace practicando, manejando y ejerciendo el volante y usando los cambios. Al principio se tapaban el auto bastante seguido, pero bueno, de a poco uno va
practicando hasta que después no se la paga. Pero importante es la teoría, pero también lo es la práctica. Y dice en Santiago 1, 22 y 24: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. El que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira en el rostro en un espejo, y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es. Este versículo muy conocido, que muchas veces escuchamos hablar de esta comparación, ¿no? Del espejo, de que uno se mira en la palabra de Dios y la palabra de Dios es como un espejo que nos muestra el estado en el que estamos. Si estamos en un espejo nos miramos y vemos si estamos despeinados, si estamos peinados, si la ropa la tenemos arreglada o no, pero después están nosotros si nos peinamos o si nos arreglamos la ropa, porque si después nos miramos y no hacemos nada, seguimos igual como estábamos antes de mirarnos en el espejo. También pasa, por ejemplo, cuando uno va al médico por alguna dolencia, por alguna situación que se da cuenta que no es normal y bueno, apela al médico a ver, para que le diga a ver qué es lo que tiene. Y el médico generalmente lo que hace es, bueno, manda estudios, manda placas, manda exámenes de sangre, de orina, de todo tipo, dependiendo de lo que sea la dolencia, y después nos dice, bueno, cuando tenga los resultados vuelva. Y cuando volvemos con los resultados, el médico estudia todo el panorama de los exámenes y dice, bueno, usted, el diagnóstico es tal, usted tiene tal cosa. Y para poder, de ahora en más, tiene que conducirse de determinada forma, tiene que hacer determinada dieta, tiene que hacer ejercicio, tiene que abstenerse de comer determinados alimentos, tiene que hacer esto o lo otro. Y ese examen, digamos, esa devolución que nos da el médico es como un espejo, nos muestra la situación en la que estamos y lo que debemos hacer para cambiar. Y está en nosotros y bueno, si seguimos lo que el médico nos dice y le hacemos caso para poder sentirnos mejor, o seguir haciendo lo mismo que siempre y vamos a seguir con las mismas síntomas, las mismas dificultades que estamos teniendo. Y también la palabra de Dios es como ese médico, nos da ese diagnóstico, nos dice tenemos esto y aquello, y si querés cambiar, si querés vivir una vida dichosa, una vida bienaventurada, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, tenés que dejar de hacer esto que estás haciendo, y está en nosotros. Si nosotros queremos seguir viviendo igual, queremos seguir padeciendo las cosas que estamos padeciendo a causa de las cosas que estamos haciendo, vamos a ir igual. Pero si nosotros realmente queremos agradar a Dios y queremos vivir una vida diferente, vamos a hacerle caso al médico, vamos a hacerle caso a Dios, a lo que Dios dice en su palabra. Y también hablamos al principio de que nos olvidamos de las cosas de los conocimientos. Nosotros adquirimos conocimientos, pero también vivimos experiencias a lo largo de la vida. Y si vamos al Antiguo Testamento, el pueblo de Israel vivió historias pero muy poderosas, muy fuertes. Si vemos el pueblo de Israel desde que estaba esclavo en Egipto, bueno, Dios hizo grandes señales a través de Moisés, luego vinieron las plagas, vino la liberación también milagrosa, toda la provisión en el desierto, del maná, de la carne, del agua, de todo lo que Dios hizo, pero de una forma milagrosa, sobrenatural, poderosa. Pero el pueblo de Israel, a pesar de todo lo que Dios había hecho, a pesar de lo milagroso, de lo poderoso, de lo sobrenatural, de lo increíble que Dios había hecho, tenía por momentos creían, pero también se olvidaban. Cuando el pueblo de Israel cruzó el Mar Rojo, en Éxodo 14:31 dice que y vio Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. O sea que vemos que el pueblo de Israel estaba con la fe allá arriba, estaba con la confianza en Dios, estaba fortalecido por lo grande que Dios había hecho, por lo maravilloso que Dios había obrado,
y estaba confiando en Dios, adorándole, exaltándole, reconociendo su poderío, su designio, reconociendo todo lo que él era. Pero interesante que algunos versículos, no algunos bastantes, pero igual más adelante en Números 14:2 dice: y murmuraron contra Moisés y Aarón todo lo que los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la congregación: ojalá hubiésemos muerto en la tierra de Egipto, y ojalá hubiésemos muerto en este desierto. Es interesante que este tipo de frases uno las encuentra en varias ocasiones, de que el pueblo de Israel quería volver atrás, quería volver a lo que estaban viviendo, lo que habían vivido antes. ¿Y qué era lo que habían vivido antes? Estaban siendo esclavos, estaban siendo maltratados, estaban trabajando de forma excesiva, los estaban, después, más adelante, cuando el nacimiento de Moisés, sabemos que los bebés varones los mataban, o sea que estaban pasando de todo tipo de cosas. Y el pueblo de Israel, habiendo sido libertado de Egipto, en el desierto, porque bueno, como en el desierto no tenían mucha posibilidad de alimentos, de diversidad de alimentos, estaban alimentándose de maná, y porque en Egipto tenían mejores comidas, deseaban volver a Egipto para poder comer y saciarse, pero no se acordaban de que eran esclavos, de que eran personas que estaban sufriendo. Quizás muchos nos murieron, otros no, pero habían pasado las penurias más grandes ahí en Egipto, y aún así querían volver a Egipto, querían haber muerto preferían morir en el desierto antes que poseer la tierra que Dios les había. El mismo Dios que los sacó de Egipto, que hizo todo lo que hizo, que les prometió una tierra maravillosa que fluía en leche y miel, ellos preferían morir en el desierto. Y lo que sucedía con el pueblo de Dios es que vivían experiencias maravillosas y su corazón se llenaba de gozo, de fe, de esperanza, pero pasaba el tiempo y eso que habían vivido como que se diluía en el tiempo, como que no lograban capitalizar las experiencias vividas. Siempre se dice que nosotros aprendemos más en las pruebas que en los momentos quizás de bienestar o donde no hay problemas. Y es ahí donde nuestro carácter se va madurando, nuestro carácter se va forjando, donde vamos aprendiendo mucho más de lo que quizás aprendiésemos en un momento de calma, en un momento de tranquilidad. Pero el pueblo de Israel no podía, no lograba capitalizar esas experiencias poderosas, esas experiencias tan fuertes que vivieron, para que cuando vuelvan a volver momentos de prueba, ellos estén recordando lo que Dios había hecho en el pasado. Y un poco dice en Deuteronomio 5:15: y acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido. Siempre todos vivimos experiencias de diferente índole, pero muchas veces pasa el tiempo, quizás en el momento estamos agradecidos, estamos con toda la fe, la confianza, pero pasa el tiempo y como que eso, poco las emociones van bajando, y ya como que lo que era algo maravilloso pasa el tiempo y ya no lo tenemos tan presente, nos olvidamos, no lo vemos como algo quizás tan maravilloso. Y el pueblo de Israel además pasaba también de que a veces pasaba generación y generación, y como que también lo que Dios hacía en una generación tampoco podía, no lograban, el pueblo de Israel no lograba transmitirlo quizás a sus descendientes, y pasaba de que la siguiente generación no quería nada con adorar a Dios, con servirle, con mandar con obedecer sus mandamientos. Y por eso que Dios estableció una fiesta solemne, la Pascua, por ejemplo, para poder
recordar lo que Dios había hecho en Egipto, para que el pueblo de Israel, a través de las generaciones, no se olvide lo que Dios había hecho, las maravillas que había hecho. Seguramente los hijos preguntarían a los padres, bueno, ¿qué es esto que estamos haciendo? Y ahí los padres le contarían. Quizás esos padres no habían tampoco estado en la tierra de Egipto, pero a través de generaciones, esas fiestas solemnes permitirían de que el pueblo de Israel nunca se olvidara de que Dios los sacó de Egipto, nunca se olvidara de la provisión, porque bueno, habían varias fiestas solemnes de diferente clase que les recordaban a Dios no solo la liberación de la esclavitud de Egipto, sino también su provisión, su provisión de los alimentos, de todo lo que ellos necesitaban. Y también nosotros muchas veces vivimos experiencias quizás no tan maravillosas como el mar que se abrió en dos, pero sí vivimos experiencias fuertes, experiencias que nos marcan. Y quizás pasa el tiempo y esas experiencias que en un momento nos marcaron, como que nos olvidamos, como que ya no, como que volvemos a una situación parecida y nos olvidamos de lo que Dios hizo. Volvemos a una situación similar y volvemos a dudar, volvemos a decaer, volvemos a desmayar, a desfallecer, y parece que Dios no es el mismo, parece que el mismo Dios que nos libró de esa situación que vimos en el pasado no es el mismo Dios que hoy está con nosotros. Parece que todo lo vivido no sirvió para nada, parece que todo lo vivido no adquirimos ninguna experiencia, no maduramos, no crecimos. Y eso es un poco lo que Dios quería hacer con el pueblo de Israel, que ellos nunca se olvidaran de lo que Dios había hecho, nunca se olvidaran de lo que Dios había hecho en el pueblo de Israel. Y nosotros también tenemos que tener tenemos que buscar la forma también de no olvidarnos las cosas que Dios ha hecho. El pueblo, Dios estableció fiestas, días específicos para recordar lo que Dios ha hecho en Egipto. Nosotros también tenemos que buscar también las formas de no olvidarnos de lo que Dios hizo. Quizás puede ser, si usamos agenda, marcar en la agenda una fecha con algo que Dios hizo en nuestras vidas, para que cuando volvamos al año siguiente poder recordarlo, y en cada año marcar nuestra agenda para poder celebrarlo y darle gracias a Dios. Quizás a veces puede ser, no sé, poner un versículo en la pared, ponerlo en nuestra Biblia. Quizás a veces podemos tener, no sé, muchos aquí yo veo que toman nota y que van en un cuaderno donde van anotando las cosas para después recordarlas y poder en el tiempo no olvidarse, y también poder tener algún lugar donde podemos anotar, escribir esas cosas que quizás Dios nos habló, o quizás experiencias que vivimos que queden grabadas, para que quizás cada cierto tiempo recordarlas y no olvidarlas, porque va a pasar el tiempo, vamos a pasar por cosas quizás similares y nos vamos a olvidar lo que Dios hizo. O a veces pasa de que leemos y aprendemos algo de lo que Dios nos enseñó, pero quizás en ese momento no tenemos, quizás a veces escuchamos por ejemplo hablar sobre las pruebas, y quizás en ese momento no estamos pasando una prueba, no estamos pasando una dificultad, y capaz que lo que aprendimos de las pruebas, capaz que en ese momento no nos está sirviendo, pero si nosotros lo recordamos, si nosotros lo escribimos y lo tenemos presente, quizás en el momento que nos toque la prueba poder volver a eso que teníamos anotado y decir, a ver, vamos a leerlo y esto me va a ayudar para este momento que estoy viviendo. A veces la palabra de Dios nos ayuda para todo tipo de clase de momentos, pero hay cosas que si nosotros las tenemos presente en nuestra mente, si las aprendemos en memoria o las tenemos en algún lugar que podamos ver, que las podamos leer, que las podamos recordar, cuando en el momento que las precisamos vamos a tener ese versículo que nos ayude a poder confiar en Dios, que nos ayude a poder recordar lo que Dios hizo. O sea que, a modo de resumen, en primer lugar debemos conocer la palabra de Dios. En primer lugar debemos conocer a través de la lectura, de la meditación, de escuchar la palabra de Dios, debemos conocer. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, debemos recordar lo aprendido. Debemos recordar lo que
lo que aprendimos, lo que leímos. Debemos buscar la forma de poder que eso que aprendimos no se quede ahí, no se quede en ese domingo, no se quede en ese lunes, en ese martes, sino que pueda permanecer en nuestros corazones, pueda quedar grabado y podamos recordarlo regularmente para que no olvidemos lo que Dios hizo en nuestra vida. Y también debemos ponerlo por obra, debemos aplicar, cuando tengamos la oportunidad también de hacerlo, de poner por obra lo que Dios ha hecho. Yo ya venía estudiando el libro de Deuteronomio y bueno, estos versículos los leí cuando estaba en el CTI, en el hospital, y bueno, para mí también fue una experiencia muy fuerte, pero yo lo que siempre trato de pedir a Dios que lo que Dios hizo, que no sea en vano, sino que a lo largo del tiempo podamos usar, digamos, las experiencias vividas, usar las experiencias que Dios marcó, que Dios hizo algo en nuestras vidas, para que pase el tiempo, quizás volvamos a pasar pruebas, volvamos a pasar dificultades, pero que el mismo Dios que ayer estuvo con nosotros también va a estar mañana en la prueba, que podamos también tener la palabra de Dios siempre presente en nuestro corazón, para que cuando llegue la oportunidad de ponerla por obra, cuando llegue quizás la prueba, cuando llegue la dificultad, cuando llegue ese momento en el que tenemos que pasar de la teoría a la práctica, que la podamos conocer, porque quizás si nosotros estamos manejando y nos para un inspector y dice, bueno, usted no prende las luces, yo no sabía, pero nos va a poner la multa igual, por más que no sabíamos que teníamos que poner las luces. Y cuando llegue el momento justo para poner por obra lo que Dios nos hace vivir, que tengamos su palabra y tengamos todo lo vivido hasta el momento presente, para que poder dar un pasito más. Porque si nosotros tenemos que volver a lo mismo que vivimos hace 10 años, no estamos madurando, estamos viviendo, no estamos creciendo. Dice la Biblia que debemos crecer y buscar ser como Cristo. Obviamente que no vamos a ser como Cristo en esta tierra, pero debemos procurar cada día poder parecernos más a Él. Oramos. Señor Jesús, gracias, Señor, por tu palabra, Señor, gracias porque ella nos enseña, gracias porque, Señor, tenemos el privilegio de contar, Señor, con abundancia de tu palabra, Señor. Te pido perdón por tantas veces que la hemos escuchado, que la hemos leído y que, Señor, no hemos puesto en práctica, Señor. Te pido perdón porque muchas veces la hemos leído, la hemos escuchado, pero no la hemos recordado, nos hemos olvidado de tus enseñanzas, de todo lo que tú tienes para nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder, Señor, tener presente, Señor, tu palabra, que ya more, Señor, en nuestros corazones, Señor, y que siempre, Señor, busquemos, Señor, ponerla por obra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra, damos gracias a Dios por este tiempo. Hermanos, no te estoy invitando, te estoy incentivando a que los miércoles puedas estar viniendo aquí a este lugar. Tenemos reunión 19-30 horas. Yo sé que hay muchos hermanos que trabajan, yo sé que hay muchos hermanos que estudian, y por motivo de estudio, que tienen que estar conectados, no pueden venir, pero en caso que tengas libre y puedas agarrar y decir, bueno, me hago ese tiempo, puedes estar viniendo aquí a este lugar y estar compartiendo todos juntos lo que tú tienes para compartir. Lo que Dios ha hecho en tu vida es importante y es bueno que podamos compartirlo todo. Como decía, son reuniones abiertas, son reuniones interactivas, son reuniones que se comparte un tiempo de oración y luego un tiempo de, como decíamos, hablamos de evangelismo y todo el proyecto que se va a venir para los días lindos, que podamos salir puertas para afuera. Así que es bueno que podamos estar todos juntos compartiendo. Los jueves, capaz que el miércoles decís, no puedo, pero el jueves sí, el jueves no hay nada bueno. Alexis está yendo a la chacra los días jueves. Puedes acercarte con Alexis, puedes hablar con él, a ver qué horario está yendo y también ser parte de esa actividad. Y como todos los domingos, el próximo domingo a partir de las 10 de la mañana, ya 9:45 estamos aquí orando, alabando y bendiciendo el nombre del Señor y compartiendo una reunión más todos juntos. A petición de Fernando, como saben, con un grupo de hermanos fue a visitar a Inés, Fernando, Sandra, Yolanda, Antonio, no sé si alguien más fue. Me decía Fernando y me pedía que al finalizar la reunión
Si bien no nos vemos hace una semana, si bien hay hermanos que lo vemos poco, pero que no seamos tan eufóricos con el tema del saludo, sobre todo al frente y en el pasillo. Lamentablemente estamos viviendo una pandemia, tenemos que usar bozal, tenemos que estar cuidándonos con todo esto, pero bueno, vamos a tratar de no ser tan eufóricos con el tema del saludo, y como decía, no queremos que alguna autoridad o una vigilancia, un control esté por acá por la zona, tenga que entrar, tenemos que mostrar el protocolo, tenemos que mostrar que estamos teniendo alcohol en gel, que estamos pasando la lista con todas las personas, pero bueno, vamos a tratar de evitar eso y saludarnos, y les vuelvo a repetir, no tanto acá en el pasillo en el frente, estar tan unidos, sino que, bueno, respetemos el tiempo de pandemia para que no tengamos problemas y el día de mañana no tengan que venir aquí a la congregación. Vamos a cantar un coro todos juntos. Ahí en el fondo tenemos para la ofrenda, los hermanos que quieran dejar su ofrenda, y después, ¿escuché algo, Armando? Sí. Sí, perdón. ¿El domingo que viene es Santa Cena? No, este domingo que viene no, creo que es 31 el domingo que viene. No, primero. ¿Ya el primero domingo que viene? ¿Cómo pasa el tiempo? La verdad no sabría decirle, Mirta. Ya primero, le confirmo cualquier cosa a nuestra hermana Sandra o Andrés, va a estar enviando por el grupo, vas a estar recibiendo un mensaje. Sinceramente no tengo ni idea, por eso no te puedo contestar. Pero vamos a esperar el mensaje de nuestros hermanos. Sin nada más que decir, entonces, cantamos un coro todos juntos, y luego este coro, que la gracia y la paz del Señor Jesucristo sea con todos vosotros, que vamos a despedir. Está Iris, que Dios te bendiga.